Buenos días, buenas tardes a todos. Estamos en este espacio de entrevistas que estamos realizando desde Guada TV, pues con distintos personajes, distintas personas principales pues de la provincia y de la región. Hoy estamos, y le agradecemos por ello, a José Luis Escudero, consejero de Desarrollo Sostenible, que nos acompaña en los micrófonos de Guada TV. Bienvenidos, consejero. Muchísimas gracias y un placer estar con vosotros, con Guada TV. Así que un abrazo también especial a todos los oyentes y también a los que nos ven en sus casas. Consejero, ¿cómo está llevando el confinamiento? Le vemos muy activo. Bueno, pues desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, con nuestro presidente, con Emiliano García Paje a la cabeza, nos estamos volcando desde el primer minuto en dotar de todos los recursos posibles, tanto técnicos como humanos, a este combate contra el coronavirus. En una situación de emergencia sanitaria, creo que desde las administraciones tenemos que estar al pie del cañón y en ese sentido, pues desde el Gobierno de Castilla-La Mancha lo estamos haciendo. Y en lo que concierne a mi consejería, a la Consejería de Desarrollo Sostenible, pues hemos creado de la noche a la mañana, de un día para otro, un dispositivo extraordinario a través de nuestra empresa pública ambiental GEACAM y del cuerpo de los agentes ambientales. Por tanto, bueno, pues poner en marcha un dispositivo en toda la región no es sencillo, pero creo que el balance es para estar muy satisfechos. Así que, como digo, trabajando desde el primer momento para dar la mejor respuesta y, sobre todo, para servir a nuestros pueblos y a nuestros vecinos. Una de las cosas que habla de su consejería es del tema de GEACAM, que está haciendo limpieza de residencias, centros médicos y, sobre todo, núcleos rurales. ¿Cuánto se ha cubierto de todo ello? ¿Qué queda por hacer? Bueno, pues está siendo una labor ingente. Comenzamos con el dispositivo extraordinario en el 20 de marzo y hasta el día de hoy pues han sido casi 1.700 las actuaciones que venimos realizando a través de la empresa pública ambiental GEACAM. 63 actuaciones al día, para que se hagan una idea los vecinos. También decirles que estamos actuando en todos los núcleos de población de nuestra provincia, en todos donde se nos demanda la actuación, y vienen siendo, bueno, pues en torno a las 1.400 visitas a núcleos de población las que hemos realizado. Esto nos ha hecho que desde ese primer día del 20 de marzo hasta el día de hoy hayamos reforzado también el propio dispositivo para dar una mayor respuesta aún. Y a día de hoy en la provincia de Guadalajara están trabajando por el entorno de las 90 personas, con un dispositivo además que también lo componen 15 unidades. Tenemos el dispositivo desplegado en Guadalajara capital, en Cifuentes, en Sacedón, en Almadrones, en Molina de Aragón y en Taravilla, con la finalidad de poder cubrir toda la provincia. Estamos actuando, como le digo, en todos los núcleos de población y acentuando sobre todo, bueno, pues con trabajos de desinfección en residencias de mayores, puesto que creemos que son las personas más vulnerables y ahí, como digo, pues estamos centrando sobre todo nuestras actuaciones. El servicio de vigilancia de incendios, ¿cómo está ahora? Es decir, ¿se ha llevado gente para realizar estas cosas? No tenemos que preocuparnos si pasa algún incidente en las tierras y en los campos, ¿verdad? Así es, venimos desde luego contemplando las mismas funciones que el resto del año. El dispositivo extraordinario en esta emergencia sanitaria es un complemento al día a día y, por tanto, la atención a los incendios la tenemos cubierta con el dispositivo habitual de GEACAM y en coordinación también con el Servicio de Emergencias Regional, con el 112. Por tanto, la labor, como digo, extraordinaria se ciñe exclusivamente en dar una respuesta a esta emergencia sanitaria, pero complementando también la actividad. Y me gustaría destacar, además, que de esas 1.700 intervenciones en la provincia de Guadalajara, pues
unas 1.250 aproximadamente vienen siendo de desinfección de exteriores, en centros de salud, en marquesinas, en estaciones de servicio, en farmacias, en pequeñas tiendas de alimentación de nuestros pueblos, y también cerca de 250 son de desinfección de interiores. Le decía que estamos centrando sobre todo las actuaciones de desinfección de interiores en las residencias de mayores, pero también en centros sociosanitarios, y hemos venido realizando del orden de las 200 actuaciones. Con una media de unas 9-10 centros sociosanitarios cada día. Pero también estamos haciendo además entrega de medicamentos o de material sanitario a los pueblos y también a las personas que lo están necesitando. En torno a las 27 han sido las actuaciones de entrega de medicamentos o de material sanitario que hemos realizado por parte de GEACAM. Eso le íbamos a preguntar, que se dedican también a desplazar a aquellas personas que no pueden a los centros sanitarios, a llevar medicinas. ¿Cómo se vive un confinamiento rural que ya por sí están en sus casas? ¿Cómo lo viven? ¿Ha habido sanciones por los miembros de GEACAM porque alguien quiera salir a pasear al campo, que a lo mejor no está con nadie, pero no se puede hacer? Bueno, hay que distinguir el dispositivo extraordinario de nuestra empresa pública GEACAM a otra también labor extraordinaria que están realizando el cuerpo de agentes medioambientales, que también depende de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y por tanto la labor de custodia del territorio, de vigilancia, también lógicamente en este tiempo de emergencia sanitaria, desde que se decretó el estado de alarma, es competencia de nuestro cuerpo de agentes medioambientales. En nuestra provincia, en Guadalajara, están actuando del entorno de los 90 agentes medioambientales y han hecho ya una totalidad de unos 1.200 servicios de vigilancia de espacios protegidos, de custodia, como digo, para que en tiempos de confinamiento pues, la población respetemos las medidas oportunas. Y han sido muy pocas las incidencias que tenemos que destacar en cuanto a que se ha saltado la ciudadanía esas directrices en confinamiento. Apenas, como digo, 3 denuncias en la provincia de Guadalajara y 20 apercibimientos, con lo cual yo creo que lo que tenemos que resaltar es el comportamiento ejemplar de la ciudadanía de nuestra provincia, de Guadalajara, que están, desde luego, cumpliendo de manera estricta las directrices de la autoridad sanitaria y que nos están ayudando, como digo, pues a cuidar del entorno también natural. Los agentes medioambientales, como le decía, también están realizando labores extraordinarias para ayudar en esta emergencia sanitaria, y a mí me gustaría, sobre todo, pues destacar la entrega de medicamentos puerta a puerta, casa a casa, también de alimentos, incluso, fíjese, de pellet para la calefacción en nuestros pueblos. Hemos atendido a unas 30 personas, llevando a 21 localidades de nuestra provincia, como digo, en ese puerta a puerta, medicamentos, pellet, alimentos, lo que sea necesario. Y también una acción muy importante que hemos empezado a llevar a cabo en estos días en nuestra provincia, como es el suministro de material informático, de dispositivos tecnológicos a las familias de aquellos alumnos que no tienen posibilidades económicas para tener este dispositivo, con el objetivo de que puedan seguir sus clases. ¿Cómo se les ha dotado? Es una de las cosas que hablábamos de su consejería, el tema de las telecomunicaciones. A estos alumnos, ¿cómo se les está dotando? ¿Llega el 4G? ¿Tenemos fibra ya en los pueblos y pueden por lo menos seguir esas clases online los chavales? ¿Están en comunicación nuestros pueblos ya con el resto de la provincia, consejero? Pues la verdad es que no lo hicimos pensando en una posible emergencia sanitaria, que ojalá nunca se hubiera producido, pero sí que creo que hay que estar muy satisfechos y muy orgullosos del gran esfuerzo que hemos venido realizando en estos años. El presidente Emiliano García Paje concibe las telecomunicaciones como un derecho de igualdad y nos dijo que quería que en todos los núcleos de población de Castilla-La Mancha hubiera una buena conexión. Y hay que decir que en la provincia de Guadalajara, tan solamente en Bustares,
carece de esa cobertura. Estamos, desde luego, ya trabajando para dotarla, pero en la provincia de Guadalajara, afortunadamente, tenemos ya una conectividad oportuna que nos está posibilitando que también en los núcleos rurales, como digo, se puedan seguir, por ejemplo, las clases online que dan los centros educativos. Como decía, un esfuerzo importante en materia de telecomunicaciones. También aquí quiero agradecer a los pequeños operadores, como los que hay en Guadalajara, la ayuda que nos están prestando. Y subrayar, sobre todo, que ningún alumno de la provincia de Guadalajara se va a quedar sin poder seguir las clases online de su centro educativo por no tener un dispositivo electrónico. Ese dispositivo electrónico, como le digo, hemos empezado ya a entregarlo, también haciendo un puerta a puerta para que todas las familias, para que el alumnado de la provincia pueda seguir con normalidad sus clases. Y lo están haciendo los agentes medioambientales de Castilla-La Mancha, con lo cual, por eso digo que nos sentimos orgullosos y aprovecho la ocasión para reconocer a todos los trabajadores de GEACAN y de los agentes medioambientales su enorme labor. Otra de las patas relacionada también con las telecomunicaciones es el tema del servicio energético. Consejero, ha bajado la energía que se suministra a las empresas porque hay menos servicios empresariales, pero ha subido las casas. No nos tenemos que preocupar. Habrá siempre y no fallará los servicios energéticos de la provincia y de la región, ¿no? Pues así es. También desde el primer momento, desde el gobierno regional, hemos estado en contacto con el sector energético, tanto el del suministro eléctrico como el del gas, y hay que decir también y poner en valor el esfuerzo que está haciendo el sector para garantizar el abastecimiento, pues, de este recurso esencial. Y también, desde luego, decirle a la ciudadanía de la provincia de Guadalajara que en el portal de consumo que hemos habilitado en la página web del gobierno regional, en www.castillalamancha.es, pueden encontrar además recomendaciones y pueden encontrar también derechos en materia de suministro energético. Está prohibido el corte del suministro y también se ha prorrogado hasta el mes de septiembre el bono eléctrico a familias vulnerables. Por tanto, garantizado también el suministro energético, como el de las telecomunicaciones, haciendo un esfuerzo importante, sobre todo, para que las pequeñas empresas, para que los autónomos tengan, como digo, también sus derechos cubiertos. Hablando de derechos, otro de los derechos fundamentales es el derecho de tener suministros, que también lleva su consejería. ¿Se está produciendo abusos por parte de mediadores o por parte de empresas que ustedes hayan tenido que ponerse serios con ello? ¿O todo dentro de lo que cabe se está, aunque haya un confinamiento, dentro de la normalidad? Sí, precisamente el hecho de estar vigilantes para proteger los derechos de las personas consumidoras, que en definitiva somos todos, es otro objetivo que tenemos en la consejería y que sobre todo pues hemos acentuado, hemos reforzado durante esta emergencia sanitaria. Porque el grueso de consultas, de reclamaciones, lo están siendo, por ejemplo, pues a la hora de la suspensión de plazos por parte de las administraciones, o también de cara a la cancelación de esos viajes combinados, de vuelos, de hoteles que pudimos haber realizado previamente a la emergencia sanitaria. También en materia de telecomunicaciones tenemos reclamaciones y consultas, y a todas ellas estamos atendiendo, como decía, a través de ese portal de consumo que hemos habilitado. También a través de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha hemos dado instrucciones muy claras en este sentido a los ayuntamientos. En Guadalajara tenemos ayuntamientos que cuentan con oficinas municipales de información al consumidor, pero a todos ellos les hemos pedido que, por favor, en sus páginas web refuercen la atención telemática a los vecinos en materia de consumo. Y una cosa también muy importante para muchos pueblos de la provincia de Guadalajara, como es el haber permitido desde el Gobierno de Castilla-La Mancha la venta ambulante, porque el suministro y el abastecimiento de alimentos de primera necesidad en muchos de nuestros pueblecitos se realiza a través de la furgoneta que va de manera semanal a nuestros pueblos. Así que en materia de consumo también pueden estar tranquilos los ciudadanos de nuestra provincia porque tienen desde luego sus derechos cubiertos.
Y por último, vamos a hablar de un proyecto, queremos que nos hable de un proyecto que están inculcando ahora, que es la educación ambiental también se queda en casa. No podemos salir a ver esas cosas y la consejería nos las ha traído a casa. ¿Cómo es ello? Bueno, pues desde luego queríamos también contribuir en positivo durante esta etapa de confinamiento, a hacer más agradable la estancia en nuestros hogares. Por tanto, también la educación ambiental se queda en casa, pero gracias a ese programa novedoso que desde la semana pasada hemos puesto en marcha, pues invitamos a la ciudadanía de nuestra provincia a que descubra, por ejemplo, pues paisajes y parajes maravillosos, espacios naturales protegidos, como por ejemplo el Parque Natural del Alto Tajo. Yo les invito a que entren dentro de la página web también del gobierno regional y que nos sigan también en redes sociales. Cada día van a encontrar una propuesta para descubrir, como digo, pues un paraje natural y también para, bueno, tener juegos, talleres, pasatiempos relacionados con el medio ambiente. Creo que es una buena propuesta para aprovechar e inculcar valores positivos de educación ambiental y para conocer mejor nuestros espacios con el propósito de que cuando acabe este confinamiento salgamos a disfrutarlos, pero ya en persona. Consejero, nos quedamos sin tiempo, le agradecemos que haya estado con nosotros. Esperamos que las idas y venidas de Azuqueca, que es donde reside, les sean llevaderas. Y por último, ¿cómo cree el consejero? El presidente Emiliano Paje dijo que habría que mirar cómo se hacía ese desconfinamiento por zonas, por urbes. ¿Cómo cree el consejero que debe ser el desconfinamiento un poco más en las zonas que él lleva? Es decir, en lo que es el campo, lo que es la montaña, lo que es la provincia, los pueblos rurales. No nos podemos ir todos a un pueblo rural nada más que nos desconfinen. Podríamos volver a contagiar a nuestros abuelos. ¿Cómo cree el consejero que debe hacerse? Bueno, de hecho, el propio presidente así lo ha manifestado en las distintas conferencias con el presidente del gobierno, Emiliano García Paje. Ha puesto de manifiesto nuestra preocupación porque durante los fines de semana haya quien va a sus segundas residencias. Muchas de esas segundas residencias las tenemos en la provincia de Guadalajara. Por tanto, bueno, desde el gobierno de Castilla-La Mancha, y esa es también, desde luego, mi percepción, lo que tenemos que hacer es cumplir de manera estricta y rigurosa las indicaciones de las autoridades sanitarias, del Ministerio de Sanidad. Y en ese sentido, yo creo que no nos podemos relajar. Y pediría también, y aprovecho esta ocasión que me brinda Guada TV, para pedirle a la ciudadanía de nuestra provincia que siga de manera estricta las indicaciones de la autoridad sanitaria y que también sigamos manteniendo sobre todo, bueno, pues esas precauciones para no poner en riesgo nuestra salud y tampoco poner en riesgo la de terceros. Creo que estamos haciendo un esfuerzo como sociedad muy, muy, muy grande. Creo que estamos teniendo un comportamiento ejemplar, pero no nos podemos relajar. Por tanto, que ese esfuerzo que venimos realizando se mantenga en el tiempo, que extrememos todas las precauciones cuando tenemos que salir de casa a nuestro centro de trabajo y en el medio natural, pues también hacer un llamamiento de verdad a que no salgamos al medio natural porque está prohibido y que tendremos tiempo para disfrutar de él. Por tanto, bueno, esa desescalada la llevaremos a cabo en cumplimiento, como no puede ser de otra manera, de las instrucciones de la autoridad sanitaria. Pues muchas gracias, consejero. Esperemos vernos, como decimos siempre en nuestras entrevistas, sin una pantalla por medio, tomándonos una cervecita o en los estudios de Guada TV. Muchas gracias por su presencia. Muchísimas gracias a Guada TV por esta posibilidad. Sobre todo, me gustaría finalizar trasladando un mensaje de ánimo, de apoyo a toda la ciudadanía de Guadalajara. También, desde luego, de agradecimiento a quienes día a día mantienen servicios esenciales, los profesionales de la sanidad y sus gestores, a todos los trabajadores del sector de la alimentación, en los supermercados, agricultores, en definitiva, a toda la gente que, como digo, que mantiene servicios esenciales. Y también, bueno, pues mis condolencias a aquellas familias, mi pesar, desde luego,
por nuestros conciudadanos que han perdido desafortunadamente la vida en esta emergencia sanitaria, y también un mensaje de confianza, que sepan nuestros pueblos que por parte del gobierno regional vamos a seguir trabajando en la desinfección, sobre todo de las residencias de mayores, un mensaje también de ánimo a nuestros mayores que no están solos, y esto nos está llevando a actuar no solamente en núcleos rurales, sino también en zonas del corredor, en municipios como Azuqueca de Henares, como Guadalajara capital. También vamos a empezar a intervenir, estamos haciéndolo ya en los cuarteles de la Guardia Civil de nuestra provincia. Por tanto, insisto, los recursos del gobierno regional a disposición de nuestra gente y a disposición de nuestros pueblos. Pero quería finalizar con ese mensaje de ánimo a toda la ciudadanía de Guadalajara, a la cual también le doy un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias.